Yo no le tengo miedo a la muerte, tampoco le tengo miedo al infierno, ni a ninguna otra cosa parecida. De eso, gracias a Dios, mi corazón está libre. ¿Cómo estará el suyo? Valdría la pena preguntarse cómo está su corazón con respecto a lo que acabo de decir. Incluso en los retiros de sanación que damos o que me toca dar, yo le digo a la gente que se apresure a liberarse del miedo al infierno y del miedo a la condenación. Porque cuando la gente tiene miedo a la condenación y al infierno, es muy difícil que logre alcanzar la vida eterna. Porque se entretiene en lo que ya fue vencido y se entretiene en lo que Dios tiene respuesta para cada cosa y pierde el tiempo pensando en eso. La pregunta de este día, según el tema, es: ¿existe en realidad el infierno? Y esa es una pregunta muy clara. Afortunadamente, según la Iglesia Católica y la Biblia, el infierno sí existe. Ahora, ¿y cuál es el infierno? ¿A dónde está el infierno? ¿Será algún lugar? ¿Será algún espacio? ¿Dónde está el infierno? Entonces, los padres de la Iglesia, y según todos los que en algún momento hemos estudiado un poco de teología y hemos leído algunos documentos, el infierno consiste entre la separación del hombre cuando no acepta el amor de Dios, cuando niega el amor rotundo de Dios, cuando de Dios no quiere absolutamente nada y el hombre vive envuelto en sus placeres, vive envuelto en sus quehaceres y vive envuelto en su pecado y en su iniquidad. Entonces dice: de Dios no quiero nada. Entonces a eso la Iglesia le llama infierno. Es la separación, en otras palabras, es la distancia del corazón del hombre a Dios cuando no lo quiere recibir. Ese es el infierno. Y todos aquellos que voluntariamente decidan no recibir ni aceptar el amor de Dios en su corazón, automáticamente se condenan por sí mismos. Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo cuando él dice: no quiero nada con el creador del universo. Yo quiero vivir mi vida a como me dé la gana. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa criatura formada por Dios, que fue hecha con la única misión de ser santa, se transforma. En otras palabras, se deforma, como le ocurrió a los ángeles. Aquellos que se rebelaron con Dios, eso fue lo que pasó. Es importante que entendamos entonces que el infierno sí existe. Muy bien. ¿Trajo su Biblia? En la segunda de Tesalónica, en el primer capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, en el versículo 3 en adelante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estéis pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros, cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles y en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día a ser glorificado en sus santos
y admirado en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Palabra del Señor. Muy bien, ¿qué es lo que van a recibir los que nieguen el amor de Dios? ¿Qué es lo que van a recibir? Dice, estos sufrirán la pena de una ruina eterna. Hay muerte eterna y hay vida eterna. La muerte eterna es considerada como un infierno. O sea que es donde el gusano nunca muere. O sea, es la muerte. Para aquellos que renuncien al amor de Dios. Esa es la clave de esta noche. Si usted decide apartarse de Dios, prácticamente usted solito, solita, se va armando su propio infierno. Y eso es lo que dice. ¿Por qué os preocupáis por la tribulación? Si a los que te atribulan a ti, esos tendrán una ruina eterna para siempre. O sea, prácticamente irán a parar al lugar donde tienen que ir a dar. ¿Por qué? Porque te atribulan, te persiguen, te quieren destruir. Pero dice el Señor en su palabra, pero te has mantenido constante, eres firme en medio de toda prueba, de tribulación. Entonces los justos irán a un lugar y los que te atribulan irán ¿a dónde? A otro lugar. Porque los que atribulan, o sea, los que persiguen a los hijos de Dios, son aquellos que no aman a Dios. Son aquellos que no quieren con Dios nada. Entonces esta gente sí puede ir a parar al infierno. Y eso es bíblico. Dígale, tiene la par. El infierno existe, hermano. Dígale la par. El infierno existe. Lo vamos a ver de dos puntos. Veámoslo de dos puntos. El primero, lo que dice el catecismo de la iglesia. El catecismo de la iglesia nos dice, en el numeral 834, todas las iglesias, dice, de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está en Roma como única base y fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Numeral 1033. El infierno. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Ahora escuche bien. Este estado, que no es ningún lugar, el infierno no es un lugar, es un estado. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces dice usted, ay, es que muchos esperan ver el infierno con rocas encendidas, echando humo, el montón de fuego como el volcán que tira. Así muchos piensan que es el infierno. Y no es así. La iglesia nos ha mostrado simbólicamente cómo es el infierno. A veces sacan la caricatura del diablo así con un tenedor y así con una cola. Tampoco es así. Y ponen un montón de almas que se están quemando en llamas. La llama sí está bien porque es el fuego de Dios, ¿verdad? Pero el infierno no es que usted va a ver una roca y que hay el infierno. No. Si usted anda en Dios, ¿por qué le va a tener miedo al infierno? Si usted ama a Dios, ¿por qué le va a tener miedo al infierno?
Si usted ha decidido apartarse del pecado y reconocer a Jesús como Señor y Salvador, ¿cuál es el miedo entonces del infierno? Si el infierno para los que estamos en la vida eterna y en la salvación eterna prácticamente no existe para nosotros. Existirá entonces para aquel que se aparte de Dios. Existirá aquel que se rebela contra Dios. Para ese es el infierno. Para aquel que no reconoce a Jesús. Para aquel que anda muriendo en su pecado mismo y anda destruyendo al prójimo y no acepta también al prójimo y no ayuda y no, como dice el catecismo de la iglesia, no mira las necesidades del pobre, el necesitado, sino que se vuelve como un egoísta, como un avaro, como una persona aparte que no quiere nada, ¿verdad? Entonces esa persona así prácticamente le espera el infierno. ¿Dios le va a dar el infierno a esa persona? ¿Dios le va a dar el infierno a esa persona? No, es que la persona, dice el catecismo de la iglesia, el que libremente opta por amar al infierno, pues que ame el infierno. Pero si se aparta de Dios, entonces no alcanza la salvación eterna. Y aún más dice, como dice aquí, morir en pecado mortal. Esa es otra cosa. ¿Cuántos nos confesamos? Levante la mano. Los que nos confesamos, todos tenemos que confesarnos. Todos tenemos que ir al sacramento de la confesión, la reconciliación. Dice morir en pecado mortal y sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios. Significa permanecer separado de Él. Y si no ama al hermano y no se aparta del pecado, entonces dice a lo que la iglesia llama con la palabra infierno. ¿Qué es el infierno entonces? Ahora yo sí le voy a preguntar, ¿qué es el infierno? ¿No me di a explicar o no? ¿O será que no me está entendiendo? ¿Qué es el infierno? Bueno, voy a repetir para que se les quede bien claro. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que designa con la palabra infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Quiero que lo entienda y lo comprenda aquí realmente. ¿Qué es el infierno? A ver, una valiente. La decisión, ¿qué? Voluntaria de apartarse ¿de qué? Del amor de Dios y de la misericordia de los demás. A esto se le llama infierno. Cuando usted no acepta el amor de Dios, cuando usted en otras palabras lo niega rotundamente y Dios lo quiere amar y usted dice, yo no quiero tu amor. Y Dios lo busca para amarlo, para traerlo y dice, no, yo no quiero nada con Dios. ¿Dios lo mandará al infierno o usted misma se va al infierno? La libre elección. Porque Jesucristo, dice el Evangelio de San Juan, el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino que vino ¿a qué? A salvar. Que todos nos salvemos. Porque si Jesucristo hubiera venido a condenar, todos fuéramos condenados ya. Él vino a salvarnos. Pero que el infierno existe, sí existe. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar de la condenación de la hiena? Por eso he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. Unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestra sinagoga y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y dice, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Palabra del Señor. ¿A qué se refiere aquí la palabra? Que hay un lugar donde de tormento, un lugar donde la gente que se aparte de Dios y cause daño a los elegidos de Dios, tienen que ir a parar a ese lugar. Que para mí no es un lugar, es un estado, el infierno.
raza de víboras, donde van a arder en el fuego. Y esto va a ocurrir, dice, a toda la generación. Este es uno de los ayes que Jesús le envió a al pueblo de Israel, a los que estaban gobernando el pueblo mal en Israel. San Mateo capítulo 13, versículo 12 al 41. San Mateo capítulo 13, versículo 12. Sí hay infierno, hermano, no se les vaya a olvidar. Sí existe el infierno, sí existe. Es un estado. San Mateo 13, versículo 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. San Mateo 13, 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Versículo 49. Así sucederá al fin el fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. ¿Qué es el infierno entonces? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? ¿Será un lugar de tormento? ¿Será un lugar donde será atormentada esa alma que no quiere a Dios? Ella solita se va a atormentar. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que actualmente hay gente que está viviendo su propio infierno porque está peleando con Dios y no acepta a Dios en su corazón. No recibe, y ella solita tiene un infierno, o él solo tiene un infierno adentro. Pelea adentro y ese infierno, y es un lugar de tormento en ella misma. En vida mucha gente anda viviendo su propio infierno. En vida. Y para decirle una cosa, el infierno no está aquí abajo. El infierno no está ahí arriba. Y el cielo no está arriba. ¿A dónde está entonces? Si el cielo no está ahí arriba y el infierno está abajo, ¿dónde está entonces? Cada uno de nosotros vive su propio cielo, su propia salvación y su propio infierno dentro del corazón. Cada uno, cada santo, cada hombre, cada mujer vive dentro de sí misma su cielo o su infierno. Uno debe de elegir qué es lo que quiere. Si usted anda en pecado y aprovecha los momentos para andar en pecado, va a vivir en su propio infierno. Pero si usted quiere andar en santidad y aprovecha los días, las horas, los momentos para vivir en santidad y en comunión con Dios, usted anda su propio cielo dentro de usted. Porque eso está dentro del corazón del alma de la persona. Ahí tiene el infierno y ahí tiene el cielo. Usted sabrá qué quiere escoger. Amén. Y no haga una imaginación de rocas volcánicas y de humo y de fuego y no se haga esa imaginación. Cada quien lo anda adentro, acá adentro. Y veamos qué dice el padre Pedro Núñez acerca del infierno. Él también habla acerca del infierno porque le hacen la pregunta. Y dice: ¿qué piensa la iglesia del infierno? Y dice el padre, escribe: estimada, le dice a la hermana a quien le contesta, la iglesia enseña que el infierno desafortunadamente existe. Y luego dice: quisiera asegurarle, sin embargo, que muchos de los conceptos populares sobre la sede de Satán, como el lugar en que arde el fuego y las rocas y todo lo que arde y hasta echa humo, eso no lo ha enseñado la iglesia. La Biblia ha usado en ocasiones idiomas simbólicos para dar a entender los grandes sufrimientos por los que pasarán las personas que libremente optan por seguir al maligno. La iglesia siempre ha enseñado y continuará enseñando que el ser humano puede deliberadamente apartarse de Dios
optando vivir con las puertas de su corazón cerradas a Dios, es decir, en pecado mortal o en pecado. Esta separación del amor divino es lo que finalmente lleva al ser humano a ese estado de completo y eterno distanciamiento de Dios. Este estado es lo que la iglesia llama infierno. ¿Sí entendió lo que le leí? Entonces sáquese de la mente la forma del infierno como se lo han metido, porque el infierno es así, que es lugar de tormento, sí, que el alma que renuncia a Dios y al amor de Dios va a ser atormentada, sí va a ser atormentada, sí va a ser atormentada, que es el rechinar de dientes, dolor, llanto y sufrimiento, sí va a ser eso, porque cuando usted esté en el amor de Dios sufre, cuando usted recibe el amor de Dios sufre, no. Cuando tenemos el amor de Dios dentro de nuestro corazón, ¿cómo vivimos? Cuando usted ha salido de un retiro o ha salido de una asamblea, ¿cómo sale? Contentísima, alegre, feliz, contenta. Haber recibido el amor y la misericordia de Dios. Y cuando usted ha pecado y ha fallado, ¿cómo se siente? Se siente atormentado. Se siente desesperado. Se siente como que se va a morir. Y cuando va hacia el amor, siente que la carga se le fue. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar de desolación y de muchas cosas. Y como decía el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Ahí será el llanto y el rechinar de dientes, y entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Así es la cosa. El infierno está. Entonces, ¿quiénes son los que escogen el infierno? ¿Quiénes escogen el infierno? ¿Será que nuestros padres nos escogen el infierno nosotros? ¿Será que la iglesia dice el infierno? Si usted quiere, vaya al infierno. La iglesia no lo manda al infierno a uno. Ningún sacerdote lo manda al infierno a uno. No hay ser humano alguno que te pueda mandar al infierno. No hay nadie que te pueda mandar al infierno hablando humanamente entre nosotros. No hay. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Pero que existe, existe. Dígale en la palabra. Que existe el infierno, dígale, existe. Y dice San Mateo 18, versículo 8. Si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Mas te vale entrar en la vida manco o cojo, que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. El infierno es señalado como fuego eterno. Entonces tampoco usted se va a ir a cortar una mano, se va a ir a quitar un ojo, tampoco, porque no lo va a agarrar literalmente, ¿verdad? Ay, es que pequé con el ojo, voy a sacar un tenedor y me lo voy a sacar, ¿verdad? Tampoco. Ay, es que pequé con esta mano, voy a agarrar un cuchillo y me la voy a cortar. Tampoco, no es de eso. O sea, es un acto simbólico. La Biblia nos presenta actos simbólicos maravillosos. Son metáforas, son cosas hermosas que la Biblia nos presenta, que nosotros las tenemos que discernir en el espíritu de lo que Dios nos dice. Si tu ojo es ocasión de pecado, mejor quítatelo. O sea, en otras palabras, pues, aparte el ojo de ahí, donde está pecando, ya no siga pecando. ¿Ya? Y para no ir al fuego eterno, o sea, al infierno. Es importante que entendamos si existe el infierno. Capítulo 24, versículo 50. Estamos hablando del infierno. 24, versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Está hablando de la gente que hace daño, de la gente que no quiere recibir a Dios y que solamente esa alma anda lastimando a los demás. Entonces cuando venga el Señor va a recoger a los justos y a estos que andan haciendo daño, ¿a dónde van a ir a parar? Al fuego eterno, a rechinar en ese infierno ahí verá donde va a ser el llanto y el dolor de muchos. ¿Sí me entiende esto? Entonces, ¿de cuál de los dos lados queremos estar nosotros? No le tenga miedo al infierno. Si usted anda en un camino recto, ¿por qué le va a tener miedo al infierno? Si usted ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, ¿por qué le tiene miedo al infierno?
Si usted es de las personas que vive en comunión con Dios, entonces ¿por qué le tiene miedo al infierno? A mí me daría tristeza saber que en nuestra iglesia católica la gente esté pensando más en el infierno que en la salvación. Y así hay mucha gente que por miedo al infierno dejan de hacer lo que tienen que hacer porque le tiemblan al infierno. Cada quien va a escoger lo que quiere. Y la iglesia tiene las puertas abiertas. El documento de la iglesia, el catecismo, en el numeral 982, es bien claro. Y vea lo que dice en el numeral 982 del catecismo de la iglesia. Numeral 982. ¿Usted lee el catecismo de la iglesia católica? ¿Sí lo lee o no? Bueno, escuche esto porque está muy bonito. Numeral 982. Dice: no hay ninguna falta, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba de esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Documento de la iglesia, numeral que dije, 982. Entonces, para que nos demos cuenta que Dios tiene misericordia y compasión. Dios nos espera a todos nosotros. Dios no quiere que nos perdamos. Si por eso envió a Jesucristo, para que no nos perdamos, para que nos salve el Señor a nosotros, nosotros optemos por ser salvados. Pero esa es decisión ¿qué? Esa es decisión voluntaria. Dígale a la persona que tiene la par, dígale, ¿usted qué quiere? Dígale, ¿qué quiere? ¿Salvación, vida eterna o qué es lo que quiere? Dígale, ¿qué quiere? Dígale qué quiere. Entonces apresúrese a apartarse. Nosotros en nuestra iglesia católica nos sentimos tan honrados de servirle a un Dios que es bueno, compasivo y generoso. Dele un aplauso al Señor. Amoroso. Pero déselo bien fuerte. San Mateo 25, 41 al 46. ¿De qué estamos hablando? Ya se le perdió, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Que si existe el infierno. Y le pregunto, ¿existe? ¿Existe el infierno? Sí, no, dice la hermana, sí existe. San Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirá también: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos. Y él entonces le responderá: en verdad os digo que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. ¿Cómo podemos conseguir el infierno? ¿Cómo puede usted conseguir el infierno? Hablándolo así bien claro, ¿cómo podemos conseguir el infierno? ¿Cómo? En primer lugar, alejándonos de Dios. Y en segundo lugar, del prójimo. Y el infierno lo consigue gratis, hermano. Gratis. Si nosotros nos alejamos del amor de Dios y nos alejamos de las necesidades de nuestros hermanos y decimos que Cristo vive en nuestro corazón y que el amor de Dios gobierna nuestra vida y nos alejamos de las necesidades de los hermanos y que nos importe un comino el hermano, nos ganamos el infierno. Así de sencillo, sin tanto cuento, sin tanta especulación, sin tanto ahí que el infierno es así con fuego. No, sencillo. No le diste de comer, no lo asististe, lo odiaste, no lo cuidaste, y esto, y empieza y empieza y empieza. Así como dice el Evangelio. Vaya pensando entonces usted este día en esta enseñanza, vaya pensando que tiene que hacer cosas muy buenas para su prójimo. El infierno sí existe y se lo puede ganar uno, cualquiera se lo puede ganar si uno no acata
la enseñanza que el Señor nos regala. Debemos de amar a Dios y amar al prójimo. Darle de comer al hambriento, vestir al desnudo y ayudar al que tiene necesidad. ¿Estamos de acuerdo? No, dice el hermano. Bueno, tiene que estar de acuerdo, hermano. San Marcos 9:47. San Marcos 9:47. Estamos hablando del infierno en esta enseñanza. San Marcos 9:47. El versículo 48 dice: donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues todos han de ser salados con fuego. Palabra del Señor. Cuando habla del ojo, cuando habla de la mano, cuando habla del pecado, que hay que cortarse, pero no vamos a cortar, ¿verdad? Pero dice donde el gusano no muere. O sea, el infierno es el fuego eterno donde el gusano no muere. O sea, está vivo. Un simbolismo de un gusano, ¿verdad? No vamos a ver un gusano ahí que se está restregando en medio del fuego tampoco, ¿verdad? Porque no es así. El infierno, dijimos, es la lejanía del corazón del hombre en no aceptar el amor de Dios y no aceptar a los bienaventurados también y no compartir con ellos, ¿verdad? Alejarse de ellos. Entonces todo eso es lo que Dios nos está impidiendo para que no alcancemos el infierno. ¿Pero de qué existe? Sí. Las puertas del infierno no prevalecerán contra quién, dijo el Señor, contra la iglesia. Y entonces esa promesa del Señor a la iglesia en general, a la iglesia entera, propia, es enviada esa promesa a todas las demás iglesias particulares, a todas las parroquias y a toda la congregación que somos nosotros. El infierno no podrá con la iglesia. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? ¿Desde hace cuánto tiempo está la iglesia? Y aún hoy en día la iglesia se sostiene por la fuerza y la misericordia de Dios, el amor de Dios. Si la iglesia católica no fuera parte de Dios o no fuera que el Señor lo hubiera nombrado, esta iglesia se hubiera desvanecido desde un principio. Pero ¿cuántos siglos van? Y la iglesia se sigue sosteniendo porque las puertas del infierno no pueden con ella. Dese cuenta entonces. Esta noche no nos cuestionemos ni tengamos miedo del infierno. Ya sabemos qué es el infierno. ¿Verdad que ya sabe qué es el infierno? Ya sabe qué es el infierno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si ya sabe qué es el infierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Amar a Dios y al prójimo. Aceptar el amor de Dios. Esa es la gran respuesta. Para no irme al infierno, todo lo que Dios diga que tengo que hacer, lo voy a hacer. Todo lo que Dios diga que Él me envía y que yo lo tenga que recibir, lo voy a recibir. José recibe mi amor. Raúl recibe mi amor. Nelly recibe mi amor. Sí, Señor, te lo recibimos. Y en mi casa y mi familia lo recibimos todos. ¿Habrá infierno para esas personas? No habrá infierno. Y quítese el error de que el infierno está abajo de la tierra. Si usted se mete aquí en la tierra, nunca lo va a encontrar. Lo que puede salir al polo, allá al polo sur, y nunca va a encontrar. Y métase a ver si es cierto que lo va a encontrar. Intente buscar el infierno ahí abajo, no lo encuentra. Ya desde ahorita, si quiere, empiece a escarbar. Y ahí vamos a irle viendo a ver por dónde ir escarbando ya a un par de días acá. Cada uno de nosotros vive esa escatología individual. La escatología individual es la que habla del cielo, del purgatorio y del infierno. Cada uno de nosotros vive esa escatología dentro de nosotros. Cada uno anda cargando su propio cielo, su propio infierno. Así es que vaya pensando entonces qué es lo que tiene que hacer a partir de esta noche. Cambiar nuestra forma de pensar, nuestras vidas, y empezar a decirle a Dios: bueno, Señor, aquí estoy. ¿De que existe? Sí existe. ¿Y que es lugar de tormento, desolación? Sí. Sí es. Y cada quien lo vive en su propio corazón. ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo es el final del mundo? Cuando cada uno de nosotros deja de existir. Ahí se acaba el mundo. ¿Existe el infierno? Ok. ¿Y qué es el infierno? ¿Ah? Estar alejados, ¿cómo? ¿De qué manera? Voluntario. O sea, tomar la libre elección de alejarme de Dios automáticamente. Yo
alcanzo el infierno. Y si no recibo el amor y no amo a mis hermanos, entonces prácticamente el infierno espera a cualquiera. Si usted ama a Dios, si usted ama a Dios realmente y usted hace las cosas bien delante de Dios, el infierno no la va a tocar. Nuestro infierno es que son nuestros propios actos. El infierno lo vivimos dentro, si nosotros queremos. Como también nosotros, si queremos, podemos vivir nuestro propio cielo adentro nosotros mismos. Es una decisión que voluntaria. Esto dice es señal cuando usted ya ha pasado la tribulación, cuando ha pasado la persecución, hasta el punto dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Pero los que atribulan, dice, recibirán una ruina eterna. Entonces, la tribulación para nosotros es de gloriarlos más bien, de decirle gracias a Dios por la prueba, gracias por la tribulación, gracias por la persecución, porque a pesar de todo eso, yo tengo fe en ti y te amo. ¿Vendrá el infierno para esa persona? No. Va a venir el infierno para quien esos espíritus o la gente que está tribulando también, la que no quiere amar al prójimo y odia a Dios, a ellos les viene el propio infierno y la ruina eterna. Si yo tomo la decisión de no servirle a Dios, de no estar con Dios, de ocuparme en otras cosas que me van a llevar posiblemente al infierno, entonces yo automáticamente estoy queriendo conquistar el infierno. ¿Me entienden? Automáticamente, o sea, imagínense aquí todos los jueves hay asamblea, pero dicen, no, yo no quiero ir a la asamblea, yo mejor me voy para otro lado y ahí miro para dónde agarro y que no sé qué. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? ¿Qué estamos haciendo? Alejándonos del amor de Dios, dándole prioridad a otras cosas que no nos van a servir para nada, y probablemente perdamos lo mejor que tenemos por ocuparnos en otras cosas. Es que esto es cuestión de voluntad y de decisión libre. Yo le sirvo al Señor en una libertad. A mí Dios no me obliga a servirle. Dios a mí no me ha obligado a servirle, que le quede claro. Yo le sirvo a Dios voluntariamente, porque estoy agradecido con Dios y porque lo que quiero alcanzar es la salvación